Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos que intentan explicar las verdaderas razones de por qué Latinoamérica sigue siendo pobre, a pesar de haber probado todas las recetas recomendadas por diferentes organizaciones mundiales, tales como la CEPAL o el Banco Mundial. En el episodio pasado, nos centramos en los síntomas de la enfermedad llamada estatismo y mencionamos 5 factores que nos mantienen distraídos o que nos impiden detectar la enfermedad tal y como es. Hoy hablaremos de las maneras que tiene el estatismo para infectar a nuestros países y cómo éstas han estado operando por décadas sin pausa. Estamos jugando la independencia nacional. Nos estamos jugando la vida de la patria. Hay 12 plagas que asolan a nuestros estados, pero estas están dirigidas a 2 áreas específicas de la sociedad, la moral y la economía, con la finalidad de destruir ambas por completo. Hoy describiremos aquellas que atacan a la economía, ya que son las más fáciles de percibir. Estas no solamente afectan el nivel de vida de los latinoamericanos, sino que erosionan la confianza en sí mismos y agravan los efectos de las plagas contra la moral. El Estado y los gobiernos solo deben tener 3 funciones: seguridad, justicia e infraestructura. El estatismo opera atribuyendo funciones impropias al Estado, invadiendo otras áreas como la agricultura, la industria, el trabajo, el comercio y la inversión, el dinero y la banca, el medio ambiente y la educación, la atención médica, jubilaciones y pensiones, hasta la vida familiar e íntima de las personas. El poder de los políticos estatistas crece y se les confieren muchos más recursos de lo aconsejable. Choferes, coches oficiales, asesores, secretarias, secretarios, teléfonos móviles, billetes de avión, buenos despachos, peluquerías, servicio de mayordomo y un sueldo más que generoso equivalente a entre 15 y 20 salarios mínimos cada mes. Despojando a la gente y las entidades privadas de poderes y libertades y privándoles de recursos financieros. Trabajé de los 16 años cuando entré a la universidad y he trabajado toda mi vida y tengo una pensión de mierda que es de 148.000 pesos. Inevitablemente, los gobiernos descuidan sus funciones legítimas, dejándonos sin seguridad ni justicia y con una infraestructura desvencijada y en franco deterioro. Otra consecuencia es que obstaculiza o impide que las personas y agentes privados podamos cumplir las funciones que nos corresponden dentro de nuestros hogares y comunidades. Desde hace mucho tiempo, numerosos tanques de pensamiento liberales han apuntado acertadamente al origen ideológico del mal estatista. Este mal predomina no solo en sus variantes de izquierda, sino también en su modo mercantilista, con injustos privilegios para grupos de intereses especiales, económicos y de todo género. Así, el estatismo domina en los partidos, la prensa, las universidades y las iglesias, en el arte y la literatura y en la cultura popular. Es producto de largos años consecutivos de malsano adoctrinamiento. Lo peor es que el estatismo predomina en nuestras mentes, como se ve en las redes sociales y se oye en las charlas cotidianas. Encuestas y sondeos reflejan los resultados de este adoctrinamiento, como también lo hacen los resultados electorales, siempre favorables a los partidos estatistas de todos los colores y pelajes. Acertadamente, el estatismo ha sido comparado muchas veces con un cáncer
que corroe el tejido, los órganos vitales y las fibras de nuestras sociedades. Los mencionados tanques de pensamiento, por más acertadas que sean sus críticas al estatismo, raramente acusan a las leyes que éste produce. En ellas es que este mal se encarna y toma cuerpo tangible y palpable, generando incontables oficinas estatales y aparatos e instituciones burocráticas, impidiendo el crecimiento y desarrollo del ciudadano. En cada país se puede hacer un catálogo de leyes malas, y no pocos preceptos constitucionales, que obstaculizan áreas de la economía, educación, salud y previsión social que son privadas por naturaleza y que los individuos y entidades particulares podríamos desempeñar mucho mejor si contásemos con las libertades y poderes que nos usurpan y los recursos que nos quitan. Estas reglas, decretos y normativas deben ser derogadas, en algunos casos totalmente y en otras solo en sus partes nocivas, pero todas y en modo simultáneo. ¿Se han dado cuenta de que siempre surgen nuevas leyes especiales? Hoy en día no existe un marco legal común para todos los ciudadanos. Siempre hay sectores vulnerables, minorías o grupos especiales. Esto evita que seamos iguales ante la ley. Y, como en Sudáfrica durante la época del apartheid, la segregación ahora es legal. La discriminación comienza por las leyes. En Sudáfrica había reglas para gente de una raza que no se aplicaban a quienes pertenecieran a otra, con el alegado fin de ayudarles en su desarrollo, pero separadamente. Aquí, entre nosotros, la segregación es política, no entre razas, sino entre los de arriba y los de abajo. Nuestras leyes especiales son de dos clases, unas de signo mercantilista y otras de signo socialista, o sea, un modelo mixto. Las primeras son para los de arriba y fijan nichos monopólicos para los pocos privilegiados, inaccesibles para el resto. Las segundas establecen los mal llamados servicios públicos en educación, salud y seguridad social, y son pésimos, pero son solamente para los de abajo, porque las oligarquías pudientes tienen sus enclaves privados de uso exclusivo para ellos y sus familias. Sucedía que en Sudáfrica había algunos negros ricos. Con mucho esfuerzo, ellos lograban surgir en la economía informal. Tampoco era raro encontrar blancos pobres, que no eran pertenecientes a la élite dominante. Volviendo a nuestros países, aquí la división es de 2 pisos. En el de abajo también hay empresarios informales, algunos muy ricos, y en el piso de arriba también se encuentran ciertos pobres, pero conectados políticamente con caudillos de base, y así pueden conseguir favores como citas médicas inmediatas o camas en hospitales públicos, cupos y becas en la educación estatal y mejores jubilaciones. Aquí la línea divisoria no pasa por el color de la piel, sino por tener o no las conexiones apropiadas y oportunas. Los gobiernos neoliberales han intentado ciertas reformas de mercado en todos y cada uno de nuestros países. En algunos casos, con muy buenas intenciones. El problema es que han sido parciales y aisladas, demasiado tímidas. He allí su talón de Aquiles. Han sido dirigidas a enmendar o quitar solamente los abusos más groseros e insufribles del estatismo. Pero no todos, por supuesto. Esto lo hacen con desregulaciones incompletas y privatizaciones llenas de corrupción.
también tratan de corregir los llamados desequilibrios macroeconómicos, pero hasta allí llega su voluntad política. Nunca han atacado las raíces del mal, jamás derogan las leyes malas, muchas veces por no contar con mayorías solventes en los congresos, ni en los partidos, ni en la opinión pública. Otras veces se encuentran paralizados por un gradualismo ineficaz, que en muchos casos es solo un pretexto para no hacer reformas de fondo. Han sido siempre incapaces de hacer los cambios para generar suficiente riqueza, empleo y bienestar para el ciudadano. Por ello, carecieron del piso político necesario que las reformas mayores requieren. Los proyectos fueron obstaculizados y las reformas realizadas fueron pronto revertidas. La historia siempre se repite, pero empeora cada vez más. Para colmo, estas experiencias fallidas han contribuido a desacreditar todo lo que pueda ser etiquetado como liberal o neoliberal. Todo lo que sea o parezca ser reformas de libre mercado es hoy mirado como más de lo mismo. El marxismo del Manifiesto Comunista de 1848 ha sido aplicado al pie de la letra en todos nuestros países. Si no nos creen, los pueden buscar en internet por sí mismos e identificar en cada país las instituciones que ejecutan dicho programa. Si usted las revisa cuidadosamente, una por una, se dará cuenta que todas las medidas han sido aplicadas en Latinoamérica por casi todos los gobiernos, de todos los partidos. Incluso han sido aplicadas por militares supuestamente de derecha. Las pocas excepciones que se puedan encontrar serán un puñado de leyes e instituciones mercantilistas, pero intervencionistas y corruptas por igual. Sin embargo, existe otro marxismo, el cultural. Es el virulento ataque contra la vida, el matrimonio y la familia, procedente de grupos como los ecologistas radicales o ecologistas rojos, que embisten en contra de la industria, el desarrollo tecnológico y la propia humanidad. También están los feministas y los militantes LGBTI, que pretenden imponernos el aborto y la ideología de género a como dé lugar. Están también los multiculturalistas, indigenistas o neotribalistas, que arremeten en contra de la globalización y promueven el racismo antiblanco. Asimismo, los postmodernistas atacan a la verdad, la lógica, la razón, el lenguaje y el sentido común, siguiendo las corrientes de la irracionalidad propuestas por personajes nefastos como Herbert Marcuse o Michel Foucault. Todo esto es marxismo cultural, activado en el siglo XXI para imponernos lo que irónicamente se conoce como corrección política. Estos ataques sirven para debilitar o terminar de liquidar al capitalismo liberal en sus bases y fundamentos, y además para instalar debates inútiles que sirven como cortinas de humo para evitar una seria discusión sobre las causas verdaderas de los problemas reales, lo que llevaría a un cuestionamiento del marxismo clásico. No se ha renunciado al marxismo clásico, porque no es una ruptura con el mismo, sino una continuidad ampliada, extendiendo a varios otros campos la lucha dialéctica contra la cultura y la civilización. Pero este es un tema para otro video. Los gobiernos responsables de países serios y realmente soberanos intentan limitar la firma de convenios internacionales o los firman con reservas. Incluso algunas naciones desarrolladas y emergentes rehúsan plenamente a integrarse a organismos internacionales que luego impongan obligaciones sobre sus ciudadanos sin ser consultados. Esto no es así en Latinoamérica.
Nuestros países han tenido una tendencia a incluir en sus constituciones la supremacía de los tratados internacionales por sobre las leyes locales y se han adherido a cientos de organismos internacionales que, si miramos bien, limitan nuestra soberanía. Por eso, nuestros países han perdido su independencia progresivamente desde la época de la Guerra Fría. La Organización de las Naciones Unidas dispone de más de 100 agencias y estructuras burocráticas. Muchas de ellas están controladas por varias ONG y grupos dirigidos por partidos políticos de peso en otros países. En sus oficinas se hacen los consensos que determinan acuerdos, tratados y protocolos que luego en cada país se convierten en leyes malas. Por eso en Latinoamérica tenemos los mismos problemas en cada país, porque soportamos las mismas leyes dañinas, nocivas para nuestra prosperidad y bienestar. Y estas leyes son impuestas desde afuera. Estos 6 factores han impactado negativa y devastadoramente en nuestras economías desde fines de la Segunda Guerra Mundial y no nos han dejado salir de un círculo vicioso de crisis continuas. En el próximo episodio veremos las otras 6 plagas que afectan a nuestras sociedades de manera más perniciosa aún. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.